Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de la mejor manera. Y el día de hoy tenemos temas bastante nuevos que tocar, como la reciente finalización de los cuartos de final en la Copa del Mundo 2026. Y el día de hoy, al momento que estoy grabando esto, acaba de terminar el último partido de pretemporada para los Pumas. Estamos a ya dos... no, ya estamos a una semana de que empiece la Liga MX y que empiece en sí la temporada. Las demás ligas se tomarán alrededor de 2 semanas después de la finalización de la Copa del Mundo. La Liga MX no, la Liga MX comienza ya este viernes. Bien, vamos primero con lo menos importante. Pumas pierde 1-0 ante el América de Cali, equipo colombiano, con un autogol de Tony Leone. El partido en general considero que fue un partido donde Pumas superó al América de Cali en los 90 minutos, en un partido en donde Pumas intentó más. La verdad es que las condiciones de la cancha no eran las óptimas para poder ejercer un buen fútbol. Y en cuanto a los refuerzos, creo que fue bastante limitada la participación de los tres refuerzos que tenemos hasta el momento, tanto de Sebastián Córdoba, que entra como titular, como de Cristian el Chicote Calderón y Víctor, no recuerdo su apellido, y Víctor, presidente del Toluca, que entran como cambio. Creo que incluso el mejor de esos tres al que le vi fue a Víctor, pero no porque Sebastián estuviera mal. Creo que sí erró muchos pases, pero no considero que haya sido su culpa. El terreno realmente estaba en muy mal estado, y cuando Sebastián intentaba dar algún pase a profundidad, algún pase corto, la pelota se trababa, la pelota botaba de más. Realmente no había mucho que hacer, no podía controlar mucho la trayectoria del balón. Y pues nada, en cuanto a la América de Cali, muy pocas llegadas de oportunidad, eh, pero cuando llegaba a línea de fondo, creo que tenía un poquito más de certeza que el cuadro universitario. No desconozco cómo venga el América de Cali. Si no estoy mal, en Sudamérica se juega no con temporada, sino con año regular. Es decir, que ellos apenas estarían empezando su segundo semestre de la temporada, mientras que nosotros estaríamos iniciando el primero ya. Y desconozco cómo le haya ido a la América de Cali en este primer semestre del año. Sin embargo, históricamente creo que es un club bastante grande a nivel Colombia, incluso te podría decir a nivel Sudamérica, y era un reto bastante grande. Venían de ganarle 1-0 en la comarca lagunera al Santos Laguna, que hoy en día, como vienen las cosas para el club de la Laguna, tampoco es un gran logro haberles ganado, mucho menos por la mínima. Aparte el gol fue en los últimos minutos. Eh, y nuevamente, el gol que consiguen hoy tampoco es que haya sido tanto mérito de la ofensiva colombiana, sino más bien un cúmulo de errores de la defensiva universitaria. Y pues nada, no hay mucho que decir, más que eso. Se termina perdiendo el primer partido de pretemporada. Bueno, no el primer partido, el segundo partido de pretemporada. El primero lo ganamos ante el Cancún FC. Y nada, habrá que esperar. El sábado jugamos frente al Pachuca y esperamos mejores cosas, ¿no? Jugamos nuevamente en casa, si no estoy mal. Y creo que tenemos ya un once bastante establecido, un once que en lo personal a mí me gusta bastante, pero que si no sabemos cómo administrarlo, nos va a terminar sucediendo lo de la temporada, bueno, ajá, lo del semestre pasado, en donde teníamos un buen once, pero en tema banca no teníamos recambios naturales para cada posición, no teníamos un solo ataque, un solo cambio de ataque. Y eso fue para mí lo que nos terminó también costando el título el semestre pasado. Eh, Creo que hoy nos reforzamos de buena manera. Creo que ahora nos reforzamos muy bien. Creo que Sebastián Córdoba a mí es un jugador que yo quería que llegara a Pumas desde hace unos 2 años.
termina yendo a Tigres, termina yendo al Toluca. Y ahora por fin se ha dado la oportunidad de que pueda representar estos colores y para mí es un jugador que me encanta mucho desde esa, desde esa liguilla que hace frente a con el equipo de Tigres, donde prácticamente él solito remonta y elimina al Monterrey. Desde ahí es uno de mis jugadores favoritos en cuanto a Liga MX. Por su parte, Cristian Calderón, la verdad es que no es un jugador que yo tenga tan visto, no es un jugador que yo disfruto mucho de su fútbol, pero si ha estado en los clubes que ha estado es por algo. Eh, es un jugador que como recambio, como revulsivo, te puede funcionar de muy buena manera. Y creo que ese va a ser su rol, porque en su banda, si no estoy mal, está Álvaro Angulo. Y si no es Álvaro Angulo, está Pablo Herendo, que personalmente a mí me encanta cómo juega Pablo. Y, aunque no sea del agrado de muchos aficionados. Y por parte de Víctor, nuevamente no recuerdo su nombre, pero por parte de Víctor, la verdad es que es alguien que yo no conocía, es alguien que el Toluca no es un club al que suele ver y es un jugador que en mi vida he visto un partido suyo, por lo que mostró hoy, repito, eh, creo que tiene buenas cosas, se le vieron dos, tres barridas y uno que otro pase en lo que considero que lo hizo bastante bien. Y nada, Keylor Navas como siempre fenomenal, la defensa Tony Leone no me convenció para nada. Ángel Azuaje me gustó mucho, mucho más que Tony Leone. Tampoco es como que me convenza para ser titular, pero creo que como cambio es una buena alternativa. Los laterales, Álvaro Angulo y Pablo Benevendo en lo personal me gustan bastante. El mediocampo salimos con un Pedro Vite, un Sebastián Córdoba y un Santiago Trigos. Santiago Trigos personalmente no me gusta nada cómo juega. Pedro Vite es un mago y Córdoba, ya lo dije, por más que no haya logrado dar todos los pases que quisiéramos haber visto de su parte, considero que para lo que pudo hacer con el campo de juego lo hizo bastante bien. En la delantera teníamos a Juninho y a Robert Morales en un inicio. Ah, bueno, y Antuna, no, que no se me olvide. Antuna creo que empieza bastante flojo, creo que va mejorando conforme pasa el tiempo en el partido, pero nunca llega a un buen nivel como tal. Se quedó más o menos en un nivel regular, donde te daba uno que otro centro, te controlaba dos o tres balones, pero no te podía atacar de buena manera. Y un niño lo terminan sacando para mí muy temprano. Y Robert Morales, nuevamente de lo mejorcito, es uno de los jugadores que más me gusta. Y que por cierto, hay posibilidades, suena la posibilidad de que alguien pague su cláusula de rescisión. Esperamos que esto no sea así porque es un máximo referente por el momento de la institución. Bien, pues una vez terminado con el partido de Pumas contra el América de Cali, pasemos con el primer partido de cuartos de final, que fue un Francia-Marruecos. Francia-Marruecos se enfrentaron, si no estoy mal, en el MetLife Stadium. Eh, Creo que era uno de los mejores partidos que teníamos previstos para estos cuartos de final y creo que cumplen bastante bien su función. En las acciones destacadas del partido tenemos un penal errado por Kylian Mbappé antes de que acabe el primer tiempo y luego posteriormente al minuto 60 responde con un gol y 6 minutos después cuando Marruecos intentaba conseguir el empate, que se tuvieron que adelantar líneas, Ousmane Dembélé aprovecha sus espacios, no perdona y al minuto 66 convierte el 2-0, que sería el resultado definitivo del, del encuentro. Francia formó con Mbappé como única punta, Michael Olise como 10, Desiré Doué y Ousmane Dembélé como extremos, Koné y Rabiot como mediocampistas, y una defensa conformada por Koundé, Upamecano, Saliba y Digné. En la portería estaba Maignan. Mbappé sale lesionado, parece que no es nada grave, pero prefiere no arriesgar su posible partido de semifinales en ese entonces y decide salir. Es sustituido, si no estoy mal, no te creo que por Barcola es quien lo... No.
sale, si no estoy mal, por Zaire Emery. Sí, sale por Zaire Emery. Barcola entra por decir Edoué. Por parte de Marruecos, Marruecos formó con Chemdis Talbi en la punta, un mediocampo con Calhoun, Ounahi y Ibrahim Díaz, un mediocampo defensivo con El Ayouni y Boudi, y una defensa conformada por Edine, Masraoui, Diop y Hakimi. En la portería, el que ya todos conocemos, Yusuf, es Bono. Eh, Nada, no hay mucho que comentar por este partido. Me parece que ha sido uno de los mejores, por no decir el mejor partido de cuartos de final. Creo que era lo que teníamos presupuestado, eran dos plantillas. eh, que el mundial pasado también, bueno, el mundial pasado se enfrentan en semifinales, que termina pasando Francia, con un gol, no sé si lo recuerdan, increíble por parte de Kylian Mbappé. Y nada, Marruecos creo que hoy en día ya demuestra que puede, si no es que ya es una potencia del fútbol moderno. Y nada, poco más que decir de este partido. Y para partidos que tenemos poco de qué hablar, vamos con el España-Bélgica. El partido termina 2-1 con favor al cuadro español, al cuadro ibérico, con goles de Fabián Ruiz al minuto 30, Ketelaere al minuto 41 y Mikel Merino al minuto 88. Creo que es un partido que únicamente gente que disfruta genuinamente de este deporte podría verlo entero, porque fue un partido bastante soso en donde España, si bien es cierto, tomó la iniciativa y estuvo atacando mucho más ante una Bélgica que, por cierto, no contaba con Thibaut Courtois en la portería. Eh, Creo que de igual manera fue un partido bastante, por así decirlo, aburrido. Eh, Únicamente tuvimos, bueno, si tú ves las estadísticas, tuvimos 8 remates al arco por parte de España y 2 por parte de Bélgica. Lo que nos habla de una muy poca precisión de España y de una muy poca creación de oportunidades de peligro para Bélgica. Vámonos rápido porque España formó con Oyarzábal como punta, en el mediocampo Lamine Yamal, Dani Olmo y Alex Baena. En el mediocampo defensivo teníamos a Rodri Hernández y a Fabián Ruiz, autor del gol. Y en la defensa tenemos a Pedro Porro, Cubarsi, Laporte y Cucurella. En la portería contábamos con Unai Simón. Entra de cambio Mikel Merino, el autor del segundo gol, Ferran Torres, Nico Williams y Pedri. Pedri que sorpresivamente fue banqueado por De La Fuente. Creo que era algo bastante predecible porque en todo lo que lleva del torneo Pedri no ha logrado hacer los papeles que hace como por ejemplo en el Barcelona, y creo que esto es algo que ya nos tiene acostumbrados Pedri, que Pedri es un jugador para mí de ligas, es un jugador que en Copa, bueno, en Champions te puede funcionar bastante bien en algunas condiciones, pero por ejemplo en la Eurocopa pasada, en la 2024, tampoco es que te haya hecho una Eurocopa increíble. Me parece más un jugador que tiene una estabilidad a largo plazo más que 7 8 partidos buenos de golpe. Sigo confiando que Pedri va a hacer cosas de mago en la semifinal y en una hipotética final del mundo. Pero por el momento fue banqueado por Luis de la Fuente, entra Fabián Ruiz en su lugar y mira cómo son las cosas, que termina marcando el primer gol del encuentro. Eh, por su parte, Bélgica eh, formó con Ketelaere como única punta, Trossard, De Bruyne y Doku en el mediocampo ofensivo, Van Aken y Raskin en el mediocampo defensivo, Kuiper, Mechele, Ngoy y Castagné en la defensa, y Thibaut Courtois, que termina saliendo de cambio en minuto 70, entra Senel Amens. Por parte de Bélgica entra Axel Witsel al minuto 59, Romelu Lukaku al 90, no, Romelu Lukaku al minuto 59 y como ya lo dije, Sané Amens al minuto 70, Joaquín 6 al minuto 60 y Alexis Salemakers al minuto 85. Lo dicho, España fue muy superior en todo el partido. El MVP del partido se lo termina llevando Lamine Yamal. En mi opinión, muy bien merecido. Creo que con Lamine Yamal en este mundial está pasando algo muy interesante.
Nosotros estamos acostumbrados a un fútbol en el que lo único que cuenta son los goles y las asistencias. Y creo que es una manera de ver el fútbol bastante errónea, porque en este mundial Lamine Yamal no está teniendo una gran actuación en cuanto a goles ni asistencias, sin embargo está teniendo una gran actuación en creación de juego. Lamine Yamal te hace paredes, te mete pases, y eso es algo que caracteriza a Lamine Yamal, a excepción de esa temporada de la Eurocopa donde veíamos a Lamine Yamal recortarse a uno, recortarse a dos, eh, hacer un pequeño recorte a la izquierda, al centro del área y meter un punterazo de tres dedos para clavarle en el ángulo. Creo que a excepción de esta temporada, las demás temporadas que hemos visto de la Yamal son temporadas en las que se concentra más en dar pases, en dar asistencias. Y creo que también se debe a que en esa temporada en específico la gente no sabía cómo defender a la Yamal. La gente no sabía qué esperar del niño de 17 años. Y, y eso es algo que jugaba muy en favor a la Yamal. Porque simplemente no sabías qué iba a hacer. Se inventaba jugadas de mago o se inventaba jugadas de un jugón de nacimiento. Creo que hoy en día la gente ya sabe cómo defenderlo, creo que hoy en día ya es mucho más fácil para el defensor adivinar qué es lo que va a hacer Lamine Yamal, y creo que por eso Lamine Yamal en estos momentos se está concentrando más en la creación de juego más que en meter asistencias y meter goles. Eso es algo que, por ejemplo, he visto que mucha gente en redes sociales no entiende y que está criticando a Lamine Yamal por esto. Pero nada, vamos con el siguiente partido del Mundial. El Noruega contra Inglaterra lo iniciaría ganando el Noruega con un gol de Andreas, no sé cómo se pronuncia su apellido, al minuto 36. Y luego viene la polémica, porque al minuto 45 más 2, Pickford mete un despeje que termina pegando en el cable de la Spider-Cam, que hace que el balón caiga en picado, lo recupere el cuadro inglés y termine en la jugada del gol por parte de Jude Bellingham. Eh, Normalmente estas jugadas se pausan y se reanudan con un balón a tierra, pero el árbitro decide que esto no será así y decide dar el gol por válido. La gente de Noruega no se lo podía creer y yo creo que hay mucha gente hoy en día que tampoco se lo sigue sin creer. Finalmente se van a tiempos extra y nuevamente Jude Bellingham, siendo prácticamente el único jugador que salió a jugar, consigue su doblete. Hoy no vimos para nada un buen partido de un jugador tan distinto como lo es Harry Kane y de un jugador también tan distinto como lo es Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, que por ejemplo en el partido contra México hacen un excelente partido ambos jugadores. Anthony Gordon te mete dos asistencias y Harry Kane mete el gol de penal. Eh, por lo demás, creo que Jordan Pickford también es un gran partido contra México y hoy no, bueno, y en el partido contra Noruega no tuvo tantas ocasiones claras. eh, y el resto del equipo, la verdad es que creo que está bastante de más. Creo que Inglaterra, si está hoy en día en semifinales, no es tanto por el trabajo en colectivo ni por la calidad colectiva del equipo, sino por sus individualidades. Porque Inglaterra, cuando necesita que sus individualidades brillen, lo han hecho. Lo hizo Harry Kane en 16avos de final contra la República Democrática del Congo, lo hizo Jude Bellingham y Harry Kane contra México en octavos de final, y ahora lo vuelve a hacer Jude Bellingham en cuartos de final contra Noruega. Creo que es algo que tiene Inglaterra, que es lo que los ha llevado a las semifinales, porque de otra manera no te entiendes como el cuadro de Inglaterra, que si lo preguntabas a alguien antes del Mundial, creo que no te lo ponían en semifinales de ninguna manera. Creo que te ponían primero a Brasil, te ponían primero, no sé, incluso a Japón. Te podría haber dicho que llegaba a semifinales antes que el cuadro inglés. Pero lo dicho, brillan sus individualidades y lo hacen muy bien. Por parte de Noruega, Erling Braut Haaland no apareció el día de hoy. Eh, Hubo una jugada muy clara en la que Sorloth tienen prácticamente un 2 contra 1 contra la portería de Pickford
y Sorloth decide no pasarle el balón a Erling Haaland. Personalmente Sorloth es un jugador que a mí no me gusta nada, eh, pero tampoco creo que merezca todas las críticas que está recibiendo por esta acción de juego. Quiero que entiendan que en ese momento lo menos que piensas es en si tienes un compañero o no. Tienes el arco abierto y tú como delantero centro solamente piensas en pegar un fierrazo para ver si entra. Eh, el gol de Noruega lo termina haciendo, bueno, ya lo dijimos, Andreas Schjelderup, que sale, por cierto, al minuto 67 del partido. Y nada, Noruega formó con Nyland en la portería, Ryerson, Ayer, Hegem y Wolf en la defensa, Berg como mediocampista defensivo, Odegaard y Berg con, como mediocampistas ofensivos, y en la delantera Sorloth, Erling Braut Haaland y, y Andrea. Si es Andrea, no, Andrea, sí. Por su parte, Inglaterra formó con Harry Kane en la punta, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Madueke en el mediocampo, Declan Rice, Elliot Anderson en el mediocampo defensivo y una defensa conformada por O'Reilly, Wehi y Stones y Konsa. En la portería, ya lo dije, Jordan Pickford. Entró de cambio para Noruega Ostigard, Larsen, Arsnes, Petersen, Nusa y Bob. Por parte del cuadro inglés entra Bukayo Saka, Dan Bourne, Morgan Rogers, Eberechi S, Rhys James y Jet Spence. Quedan en la banca jugadores como Marcus Rashford, jugadores como Kobe Mainu, eh, que son jugadores que tienen calidad. Yo no podría creer que, que jugadores de ese calibre se queden en la banca. Y nada, no tengo mucho más que decir sobre este encuentro, así que ¿por qué no? Vámonos directo con el último encuentro de, de cuartos de final. El partido iniciaría bastante temprano con un gol de cabeza de Alexis McAllister. Personalmente no entiendo cómo una persona, no sé cuánto mide McAllister, pero estoy 100% seguro que no mide cerca lo que miden los jugadores suizos, pero termina haciendo la mística, mete un cabezazo y entra a la portería. Eh, no pasaría mucho el resto del primer tiempo. Sin embargo, Argentina era muy superior en mi opinión y fue hasta el inicio del segundo tiempo donde Suiza empieza a recuperar terreno en este juego y lo ve reflejado con el gol al minuto 67 de Dan Ndoye. Eh, Me parece que fue un gran gol y esto desató que Suiza empezara a jugar muy bien. Empezar a jugar muy bien por alrededor de 5 minutos, porque al minuto 72 en Bolo se olvidó de las reglas de este juego, se olvidó que ahora existe el VAR, se olvidó que en esta Copa del Mundo se revisa absolutamente todo con el VAR y decide fingir una falta de una manera inexplicable. Ni siquiera estuvo cerca de tocarlo, ni siquiera hay un contacto como para decir solamente exageró, no, directamente fingió la falta y es por esto que se va amonestado. En Bolo ya tenía una amarilla previa y, y consigue la doble amarilla. Se va expulsado, se va a las regaderas y aquí entra la polémica porque mucha gente pregunta cómo le vas a sacar amarilla por simular, ya tenía amarilla, se lo hubieras perdonado. No se puede hacer eso en caso de una simulación. Personalmente me parece increíble que un jugador profesional que está disputando una Copa Mundial de la FIFA tenga esta clase de desconcentraciones y que en mi opinión le haya costado la clasificación o el intento de clasificación a su país. Y nada, durante todo el resto del partido Argentina fue muy superior a Suiza. Un partido donde directamente atacó sin parar el cuadro sudamericano, promediando 23 remates con 7 al arco, mientras Suiza únicamente logró 13 remates. Eh, um, Estamos hablando 10 remates más de los que logró Suiza.
Nos vamos a tiempos extra, parecía que nos íbamos a ir a penales y ahí es cuando Julián Álvarez, que entra como titular, creo que por primera vez en toda la Copa, que no había tenido una Copa del Mundo buena, no había tenido para nada una buena Copa del Mundo, y fuera del área decide clavarla al ángulo con un golazo. Esto para mí libera al jugador argentino y aquí es cuando se termina el partido para Suiza, cuando ya no pudo hacer más Suiza y gracias a esto termina nuevamente con un gol de último minuto de Lautaro Martínez, que se terminaría de sellar el pase del cuadro sudamericano a las semifinales. Quiero destacar que hay una escena que no se está hablando para nada, pero para mí Suiza debió haber tenido dos expulsados, porque en los minutos finales, no me acuerdo quién es el jugador, eh, déjame ver que te lo... Acá, Nico González eh, consigue un balón y al momento de conseguirlo, un jugador de Suiza hace, ponle tú, esto es mi tobillo, un jugador de Suiza hace esto contra el tobillo de Nico González, lo que lo deja bastante malherido. Nico González se tira al piso y se voltea, y cuando está en el piso, en la otra pierna, lo vuelve a pisar. Entonces le pisa dos veces el tobillo. Yo sé que es una acción involuntaria, pero lo pisa aquí. Estas en mis libros, estas aquí, a esta altura, siempre son rojas. No entiendo por qué ni siquiera la van a revisar al VAR, pero bueno, yo no soy árbitro, algo tendrá que haber. Bajo mi opinión personal, ameritaba como mínimo una amarilla. Si ya estás, si ya estás revisando todas las amarillas, no me cabe en la cabeza que no hayas ido a revisar esa. Eh, y nada, esto sería todo por los cuatro partidos de cuartos de final. Nuevamente tenemos ya confirmados los partidos de semifinales. Serían un España-Francia y un Inglaterra-Argentina. Dos partidos que no solo a nivel fútbol, sino históricamente, a nivel geopolítica, a nivel historia, son son dos enfrentamientos con cuatro naciones que se que traen bastante trasfondo. Creo que lo más conocido es el trasfondo entre Argentina e Inglaterra con la guerra de 1982, si no estoy mal, la guerra de las Malvinas. Eh, y nada, creo que van a ser partidos bastante buenos. Espero que Argentina por fin pueda demostrar una cara como la que demostró en el Mundial pasado, porque ha sufrido en todos los partidos y es inexplicable porque jugó contra Cabo Verde, jugó contra Egipto y ahora juega contra Suiza, que dentro de todas las selecciones de cuartos de final, para mí es la más flojita de todas. Bueno, junto con Bélgica podría ser, pero nada, es inexplicable que Argentina haya sufrido con las tres. Em, y para mí tienen que mostrar una nueva cara. Y nada, pues eso sería absoluto. Bueno, últimamente para cerrar, vamos a comentar un poco un tema bastante sonado estas últimas horas. Pues se dice que el Paris Saint-Germain, bueno, más específicamente Luis Enrique, estaría pidiendo el fichaje urgente de Ferran Torres. Estarían pagando alrededor de 90 millones de euros. Y yo, como culé, les digo, véndanlo. Les digo, hay que vender a Ferran Torres. Ferran Torres es alguien al que yo le tengo mucho cariño. Es alguien que a mí me gustaría que se quedara mucho en el Barcelona. Pero la verdad es que si me ponen 90 millones por Ferran Torres, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por el club. Pero lo mejor que podría hacer por el club es que se vaya vendido al Paris Saint Germain. Ferran Torres, te digo, a mí me parece un gran jugador, pero para mí no es un jugador que valga más de 60 millones. Y ahí ya me estoy exagerando, pagaría unos 45, unos 50 millones. 90 millones me parece un precio exageradísimo. Y realmente no entiendo cuáles son los planes de Luis Enrique para Ferran Torres en el Paris Saint-Germain. Ahora sí, una vez dicho esto, creo que podemos despedirnos. Y nada, por este lado pueden ver el video de World Soccer Champs, por este pueden ver otro video de World Soccer Champs, o en su defecto algún, ya sea el blog o ya sea el video en el que hablamos sobre las posibles candidaturas para el Mundial de 2038.
Que por cierto, que espérenlo porque viene un video eh, resumiendo un poco todas las candidaturas que por el momento se quieren presentar a poder organizar el Mundial de Clubes 2029. Lo voy a estar trabajando ya mismo y espérenlo muy pronto. Y por este lado se pueden suscribir al canal.